Perfecto, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, que es inteligencia emocional para emprender. Este taller tiene como finalidad o como objetivo que conozcamos sobre esas habilidades emocionales o habilidades blandas que todos debemos desarrollar. Este tema lo vamos a dividir en 4 capítulos. El primero, vamos a hacer una introducción definiendo la inteligencia emocional y la relación de pensamiento-emoción. En el capítulo número 2 vamos a hablar sobre los componentes de la inteligencia emocional, la relación intrapersonal, que es la relación interpersonal, y las habilidades sociales. En el número 3 vamos a hablar sobre la inteligencia emocional para emprender, que es el punto central de este webinar. Y el capítulo número 4 vamos a conversar sobre cómo podemos desarrollar esas habilidades emocionales. El concepto de inteligencia emocional fue descrito por primera vez por Peter Salovey y John Mayer en 1990, pero fue un estadounidense psicólogo, Daniel Goleman, quien lo hace popular o quien lo populariza en el año 1995, porque escribe un libro sobre inteligencia emocional que llegó a ser bestseller. Entonces, por eso él se conoció a nivel mundial como el creador de la inteligencia emocional. Para poner un poco en contexto de lo que vamos a hablar más adelante, voy a hacer énfasis en algunas cosas que tienen que ver con este concepto que hace Goleman sobre la inteligencia emocional. Lo llama como el conjunto de capacidades que poseen las personas para entender, reconocer y gestionar esas emociones y poder entender las de las personas que le rodean. Yo quiero aclarar algo antes de continuar, que la visión que tiene este psicólogo, obviamente científico, humanista, pero además investigador, yo se los voy a presentar a ustedes desde una perspectiva de la neurociencia, pero quiero recalcar que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos otra perspectiva. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean a través de la presentación, de que la palabra nos da toda esta información, pero que de alguna manera la ciencia quiere darle una explicación. Entonces ustedes van a ir sacando su propio resumen, digamos, cuando ustedes vayan haciendo el análisis de lo que plantea la neurociencia con respecto al desarrollo de estas habilidades y cómo nos los presenta la Biblia. De hecho, los invito a que después se tomen el tiempo de ir relacionando esto que yo estoy dando con lo que realmente dice la palabra. Porque yo preparando este webinar me di cuenta y me tropecé con confrontaciones, porque yo esto lo conozco desde hace muchos años que lo estudié y ahora tengo el privilegio de que conozco más de la palabra que en ese momento y ahora lo veo como hija de Dios, lo veo desde otra perspectiva. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan visualizar hoy. Entonces continuamos acá para poder explicarles más adelante de qué trata esta inteligencia emocional. Quiero explicarles un poco sobre cómo ha evolucionado el cerebro para que puedan entender de dónde provienen las emociones. Y vamos a partir desde el primer cerebro, que era el cerebro reptiliano, que era el instintivo, ese cerebro primario,
¿verdad? Que tiene que luchar con ese sentido de supervivencia, porque tiene que estar pendiente de los depredadores, tiene que asegurarse de alguna manera de salvar su vida. Ese cerebro se va desarrollando a nivel evolutivo al pasar de los años y después con los mamíferos aparece el sistema límbico, que es el cerebro medio, que es este que se encuentra acá a la derecha, donde hay un conjunto de estructuras, dentro de ellas la amígdala cerebral, que es donde se van a producir las emociones. Este cerebro límbico, imagínense que el cerebro reptiliano es pequeñito, así, ¿verdad? Luego se va conformando a raíz de la evolución el sistema límbico. Imagínense que es como una cebolla que se van agregando capas, ¿verdad? Este sistema límbico está estructurado, digamos, por varios componentes como el tálamo, el hipotálamo y la amígdala. Luego siguen pasando los años y llega la neocorteza, que es la última capa, y en ella hay una particularidad que se encuentra el lóbulo frontal, que es el que tenemos acá a la izquierda. ¿Qué va a pasar ahí? Que este sistema límbico, donde se produce la emoción, se va a relacionar inmediatamente con el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es donde se producen las funciones ejecutivas. Es el encargado de la memoria, de la concentración, del pensamiento, del lenguaje y del comportamiento. Por eso es que las emociones y los pensamientos están relacionados. En el sistema límbico, como les decía, se producen las emociones que estos científicos denominan emociones básicas, como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco, que todos los conocemos, ¿verdad? ¿Qué las diferencia o cómo podemos diferenciar? En que cada una de estas emociones tienen un rostro. Si ustedes les dicen, había un niño llorando, ustedes se imaginan la cara del niño llorando. Si a ustedes le dicen, hay una persona que está alegre, ustedes se imaginan esa cara de alegría. Entonces es fácil ver la correspondencia de esa expresión en el rostro con esa emoción. Pero estas no son todas las emociones que hay. Estas son las primarias. De ellas se van a derivar muchas otras. Cuando les decía que hicieran el ejercicio de qué emociones conocen, yo estoy segura de que ustedes escribieron algunas o todas de las que les nombré anteriormente. Si se dan cuenta, hay una amplitud en este prisma de emociones secundarias, ¿verdad? Fíjense con detenimiento que en el centro están esas 6 básicos, pero y vean todas las que se van derivando de ellas. Nosotros tenemos poco vocabulario emocional, porque como no conocemos las emociones, de casualidad conocemos las 6 básicas. No tenemos ese vocabulario para definir lo que sentimos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, nos sentimos rechazados, si la vemos en el prisma, ¿verdad? Aparece en el área del miedo, pero nosotros no decimos nos sentimos rechazados, nosotros decimos tenemos miedo, por ejemplo. O tenemos tristeza, y no es necesariamente tristeza lo que tenemos, sino que estamos melancólicos. Y si vamos haciendo la relación con cada una de las emociones básicas, nos damos cuenta que hay un sinfín de emociones a las que no le ponemos nombre porque simple y llanamente no lo conocemos.
Entonces volvemos a esa relación entre pensamiento y emoción. Los pensamientos, ¿verdad? Que es esa capacidad que tenemos de darle la representación en nuestra mente a esas ideas, se puede producir antes que una emoción. Hay diferentes teorías con respecto a esto, porque muchos dicen que la emoción precede al pensamiento. Tiene sentido si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, porque ciertamente la emoción se da primero con el sistema límbico. Pero bueno, nosotros no estamos aquí para cuestionar quién tiene la razón. Lo que sí tenemos claro es que tenemos pensamientos buenos, pensamientos que provienen de Dios, y podemos tener pensamientos malos que proceden del maligno. Entonces, nosotros tenemos que tener primero conciencia y darnos cuenta para poder diferenciar de dónde proviene ese pensamiento en el momento en que lo tenemos y cómo ese pensamiento se va a interrelacionar o retroalimentar con la emoción. Porque independientemente de que sea el pensamiento o la emoción primero, esto va a tener una acción o una respuesta de nuestra parte, ¿verdad? Esta emoción, cuando se produce, además provoca a nivel orgánico cambios. Hay un sistema hormonal que actúa, un proceso bioquímico que de alguna manera ocurre en el cuerpo de manera natural y que también se puede ver o se ve reflejada a nivel de sensaciones, ¿verdad? El cuerpo lo somatiza de alguna manera y nosotros vamos a responder ante esa emoción o ante ese pensamiento. El tema acá es cómo nosotros podemos identificar, al tener la emoción, inmediatamente darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, poder identificarla, poder reconocerla, que no es lo mismo, porque cuando la identificamos decimos, esto es miedo, esto es tristeza, esto es decepción. Y cuando la reconocemos, esto que siento, ¿qué es esto que siento? Lo siento así, esto es porque estoy triste. Ahí estamos reconociendo. Y luego, ¿cómo vamos a hacer la gestión emocional? ¿Qué es la respuesta que vamos a dar ante eso que estamos sintiendo? Hay pautas que reflejan cuando hay un mal manejo de las emociones. Por ejemplo, lo vemos en personas que no permiten el debate, que les cuesta las discusiones. En medio de una discusión les cuesta llevar su punto de vista, por ejemplo. Se estresan con facilidad, son personas que siempre están estresadas. No son capaces de demostrar su enfado porque evaden la emoción. No conecta con los que le rodean, es decir, que tienen poca empatía. No se responsabilizan por sus errores, los demás siempre son los culpables. Normalmente son personas impulsivas, no aceptan las críticas, tienen poco vocabulario emocional y tienen baja tolerancia a la frustración. Un tips, digamos, que yo les aconsejo en estos casos donde cuando ustedes empiezan a entrenar las emociones, se van a dar cuenta que hay momentos en que uno detecta inmediatamente el estado emocional del otro. Y de eso se trata, de que podamos nosotros desarrollar eso para poder nosotros entender nuestras emociones y se nos haga más fácil poder entender las de las otras personas. Pero cuando ustedes logran entrenar esa habilidad, es como que si tuvieran un escáner. Ustedes ven a las personas inmediatamente, dicen, esta persona
contestó así por esto, pero no desde lo racional, sino desde lo emocional. Entonces, por eso es importante que nosotros no solamente conozcamos nuestras emociones, sino que además empecemos a ver cómo se comportan las otras personas ante las emociones que tienen. Para entrenar nuestros pensamientos, lo primero que tenemos que entender que nosotros no vamos a controlar, es decir, no los vamos a limitar. Nosotros, porque ellos van a estar constantemente. Nosotros vamos a llevar esos pensamientos para que funcionen a nuestro favor. Dirigir esos pensamientos. Ellos van a estar en todo momento, como decía antes, y nosotros decidimos a qué le vamos a prestar atención, a qué tipo de pensamiento le vamos a poner la atención, dónde vamos a poner el foco en esos pensamientos. Como nos dicen en la palabra, tenemos que cuidar de nuestros pensamientos porque si no, ellos controlan nuestra vida. Para entrenar los pensamientos, lo podemos hacer en 4 pasos. El primero es la atención. Focalizar la atención en lo que sí queremos. ¿No les ha pasado que a veces ustedes tienen una situación y comienzan a pensar en la situación que tienen o el problema que tienen y se dan cuenta de que empiezan a llegar pensamientos en bucle, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten? Si en ese momento nosotros paramos, identificamos por qué estamos pensando eso y ponemos nuestra atención en lo que sí queremos, inmediatamente va a cambiar nuestra emoción, porque si no, lo que hacemos es retroalimentar esos pensamientos y se va a presentar una emoción desagradable. El segundo paso, después que ya hemos puesto la atención en lo que sí queremos, podemos escribir o declarar afirmaciones. Y en esto hago énfasis en lo que les decía hace un momento o hace rato en la palabra. Nosotros tenemos cualquier cantidad de versículos que podemos, o mejor dicho, que utilizamos normalmente nosotros como cristianos para declarar, ¿verdad? En situaciones difíciles, en situaciones comprometedoras, en situaciones donde el miedo, como decía el hermano Dani, nos ataca. En ese momento nosotros podemos, con toda propiedad, porque creemos en la palabra, sabemos el poder que tiene la palabra, podemos declarar. El tercer paso sería ubicarnos aquí y ahora, en el presente. Que nuestros pensamientos no se vayan al pasado, pero que tampoco se vayan al futuro. Porque ahí nos desconectamos con nuestra esencia del aquí y del ahora. Nosotros no podemos preocuparnos por lo que pueda pasar. Nosotros tenemos que estar confiados en que estamos amparados o estamos bajo el amparo del Señor y que este es el momento, el hoy es nuestro momento para afianzar nuestra fe. Entonces, concentrarnos en el aquí y en el ahora. Y el número 4 es cambiar el patrón de comportamiento para actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque si mis pensamientos se van hacia lo negativo, o como les decía hace un momento, me quedo pegada en esos pensamientos de bucle, mi comportamiento siempre va a ser el mismo. Si yo cambio la manera en que reacciono a esos pensamientos, el cerebro va a identificar o va a decir, algo pasa acá, que esto ahora no me resulta igual que siempre. Porque le estamos cambiando ese patrón. Acá quiero compartir con ustedes, en Romanos 12:2, nos dice, no imiten las costumbres de este mundo,
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjense que estábamos hablando de los pensamientos y de cómo hacer para transformar esos pensamientos. Y no hay que inventar nada. Nosotros sabemos perfectamente como hijos de Dios lo que nosotros tenemos claras las instrucciones. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Acá entramos al bloque número 3, que es los componentes de la inteligencia emocional. Para que los presenta Goleman en su investigación. La inteligencia emocional la divide en 5 pilares, pero estos pilares los divide a su vez en 2 secciones. En una que tiene que ver con la relación intrapersonal, quiere decir con nosotros mismos, y la relación interpersonal. Y en esta relación intrapersonal la va a dividir en la autoconciencia emocional, en la autorregulación emocional y en la automotivación. Y en la otra sección de las relaciones con el otro, las divide en empatía y en habilidades sociales, que vamos a ver a continuación. En la relación intrapersonal se encuentra como primer elemento el autoconocimiento. Esto no es otra cosa que el conocimiento de nosotros mismos. Es la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando les decía que hicieran la lista de las fortalezas y las debilidades? Bueno, por ahí comenzamos. Justamente lo que nos va a favorecer conocerlas para poder mejorar nuestras debilidades y sacar provecho de las fortalezas que tenemos. Por eso es tan importante autoconocernos. Pero además acá tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con la autoimagen, lo que pensamos de nosotros, y con el autoconcepto, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y dentro de este autoconocimiento también se encuentra la autoconciencia emocional, es decir, relacionado a las emociones, cómo nosotros nos sentimos. Primero reconocemos la emoción, después vamos a regularlas, que es el elemento que viene, la autorregulación, que es indispensable para poder gestionar esas emociones. ¿Cómo vamos a actuar nosotros frente a esas emociones? Y poder expresarlas de manera adecuada. Lamentablemente a nosotros no nos educaron para expresar esas emociones. Es notorio, digamos que en la última generación, que vemos ahora niños que están educados o que están siendo formados por personas que tienen más conciencia con este tema y desarrollan desde pequeño estas habilidades. Pero antes era muy difícil que incluso no solamente que nos enseñaran de educación emocional, sino era difícil expresar nosotros nuestras emociones. Entonces, por eso de adultos ahora nos cuesta tanto expresar nuestras emociones. A veces tenemos tristeza y nos preguntan ¿cómo estás? Oye, tampoco vamos a ir por la vida con un cartel aquí que diga soy triste, pero sí poder expresarla, digamos, con las personas que nos podamos sentir cómodas para hablar de esto, con las personas que tengamos confianza, pero muy rara vez nosotros decimos tengo miedo, estoy asustado, estoy temeroso. De hecho, en los emprendimientos, por ejemplo, yo que trabajo con mujeres que emprenden, es normal, hay un común denominador que en la primera sesión me digan es que tengo temor de tomar la decisión. Yo creo que ese es el paso más difícil y le habrá pasado a muchos, y me atrevo a decir que a todos
a todos ustedes. Entonces, poder gestionar esas emociones y expresarlas es un gran avance para nosotros poder tener un bienestar y poder seguir adelante también con eso que nos hemos propuesto como emprendedores. El otro elemento es la automotivación, que es la capacidad de seguir adelante para alcanzar lo que se quiere lograr. Pero este concepto de automotivación desde la ciencia, digamos, no es más que eso, tener como la habilidad. De hecho, los estudios dicen que los primeros 7 años del niño es cuando más se desarrolla la automotivación, porque es a través de los patrones familiares o esa enseñanza de los padres que se desarrolla, digamos, de manera más natural. Sin embargo, nosotros podemos ver en la Biblia, en la palabra, lo que dice acerca de la motivación. Y una de las cosas que nos enseña Pablo es precisamente que nosotros tenemos que confiar en las promesas que nos da nuestro Señor Jesucristo para continuar, para motivarnos, porque Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante y levantarnos como las águilas, y que todo aquel que se caiga pueda levantarse. Entonces, tenemos también esa enseñanza que nos ayuda a motivarnos y la fe para seguir adelante. Luego, en la relación interpersonal, que es la relación que tenemos con el otro, que es la otra sección que estipula Goleman en su investigación, tenemos la empatía. Y la empatía, él lo conceptualiza como la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás. Pero la empatía va más allá de entender, es colocarse en el lugar del otro, es identificar lo que el otro pueda pensar, o mejor dicho, pensar y sentir desde su realidad. Muchas veces, cuando nos encontramos con alguna persona que nos comenta sobre una situación, nosotros creemos que lo entendemos o podemos entenderlo, pero si detallamos realmente la situación en que se encuentra el otro, nos damos cuenta que hacemos juicios sin saber realmente qué es lo que pasa, por lo que está pasando la otra persona. Entonces va más allá de solo entenderlo. Luego tenemos el bloque de las habilidades sociales, que está constituido por la comunicación asertiva. Esta comunicación asertiva, a nivel de ustedes como emprendedores, de empresarios, a nivel familiar, en general de todas las relaciones, deberíamos comunicarnos de manera asertiva, respetando el criterio de la otra persona, pero sin dejar a un lado nuestro criterio, es decir, defendiendo nuestro punto de vista, buscando un punto de equilibrio entre lo que nosotros pensamos y lo que piensa el otro, sin pasar a llevar lo que la perspectiva de la otra persona. Nosotros nos comunicamos no solamente a nivel verbal, nosotros nos comunicamos por gestos, nosotros nos comunicamos, hay comunicación incluso por el tacto. Se me fue la palabra. Bueno, nos comunicamos de diferente manera, no solamente por la comunicación verbal. Entonces, debe haber una sincronización entre lo que pensamos y lo que expresamos, de manera de que sea en la misma línea lo que queremos comunicar. Tenemos luego el liderazgo, que es esa capacidad de motivar. Nosotros como emprendedores tenemos que desarrollar esa habilidad, porque nosotros no queremos que nos vean como la persona de poder, como el que dirige, sino que simplemente podamos ser
alguien que pueda influir en otra persona, que pueda motivar, que pueda persuadir en el momento que sea necesario. Tenemos también el trabajo en equipo, que no es nada más que trabajemos todos en función de un objetivo en común, sino que además desde nuestras realidades y desde nuestras fortalezas y debilidades podamos complementarnos para llevar adelante el objetivo o la tarea que tengamos por realizar. Y en este particular con los emprendedores, muchos a veces me dicen, sí, pero es que yo estoy emprendiendo sola, por ejemplo. Pero tenemos en esa gama del emprendimiento proveedores, tenemos clientes, tenemos personas que de alguna u otra manera son colaboradores. Entonces siempre vamos a necesitar del otro. Por eso es importante desarrollar además la empatía en este trabajo en equipo. De manera de que podamos llevar a cabo las tareas de manera exitosa. Tenemos además la resolución de conflictos. En esta resolución de conflicto se pueden presentar 4 instancias. Una que es la confrontación, que evidentemente es la más negativa, porque ahí no llegamos a ningún acuerdo y pueden pasar consecuencias importantes. La segunda es la sumisión, que finalmente no defendemos nuestro punto de vista y se hace lo que quiere el otro. La tercera es la huida, que no soluciona nada. Y la cuarta es la gestión, ¿verdad? En esa resolución de conflicto, que viene a ser la única opción, porque se supone que nosotros deberíamos buscar las posibilidades o las alternativas que tenemos para resolver el problema. Entonces, como ven, todas estas habilidades son fundamentales, no solamente en el área del emprendimiento, sino que en cualquier ámbito. Por eso debemos tener especial atención, sobre todo si nosotros queremos llevar nuestro emprendimiento a otro nivel. Acá, como dato curioso, quería compartir con ustedes que, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, el 20% del coeficiente intelectual, es decir, de la inteligencia, es el que marca el éxito profesional. Y el 80% viene dado por la inteligencia emocional. Es decir, que una persona puede ser muy inteligente, pero si no tiene desarrolladas las habilidades blandas, se le va a hacer más complicado alcanzar el éxito. ¿Qué es lo bueno de esto? Que como son habilidades, todas las habilidades se pueden aprender. Solo falta entrenarlas para poder desarrollarlas. Entonces, ¿cuál es la importancia de desarrollar estas habilidades? Cuanto más alto sea el nivel de la inteligencia emocional de una persona, más capacitada estará para hacer frente al estrés, para establecer relaciones sanas y equilibradas en los diferentes ámbitos de su vida. Pero fíjense algo, en Filipenses 4:6 nos dicen, por nada estén ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas y con acción de gracia. Quiere decir que si nosotros hacemos frente al estrés a través de la oración, nosotros vamos a conseguir la paz que nosotros necesitamos, ¿cierto? Cada día a nivel laboral, específicamente para el área de recursos humanos, estas habilidades son consideradas esenciales.
son determinantes al momento de seleccionar el perfil de los colaboradores y empleados de las grandes empresas. Llegamos al punto crucial de esta presentación, y es la inteligencia emocional para emprender. Fíjense que en las características de esta inteligencia emocional aparece la percepción emocional, ¿verdad? Que era lo que yo les comentaba hace un momento con respecto a la observación. Nosotros tenemos que identificar qué es lo que sentimos. Mientras más conocimiento tengamos nosotros de nuestras emociones, más fácil se nos va a hacer entender las de las personas que nos rodean. Entonces, la primera característica, identificar. Luego viene la comprensión emocional. Comprender por qué siente lo que se siente. Ustedes, como les decía, identifican y después reconocen. Yo siento alegría, yo siento tristeza, yo siento decepción, yo siento vergüenza, yo siento culpa, yo siento identificar y reconocer. Y el tercer paso es regular esa emoción. Es decir, en el momento que pasa, yo la identifico, después la reconozco y digo, sí, esto me pasa, me siento así porque me pasa esto. Y después la regulo. ¿Cómo la voy a regular? Administrando esa emoción a mi favor. Diciendo, ahora voy a actuar de esta manera. Entonces, nosotros como emprendedores, para poder mejorar nuestra gestión en nuestros emprendimientos o en nuestras empresas, debemos desarrollar estas competencias, ¿verdad? ¿Para qué? Para controlar el estrés, aunque ya les dije en primer lugar lo que tenemos que hacer. Mejorar la satisfacción laboral, aumentar la productividad y el mejor desempeño en lo que estamos haciendo, mejorar la tolerancia a la frustración. No siempre nos van a salir las cosas como nosotros queremos, como nosotros planificamos. Permitir encontrar nuevas oportunidades y tener nuevas soluciones en esos momentos de crisis. Para eso también sirve el manejo de las emociones. Va a aumentar nuestra flexibilidad porque ya no tomamos las cosas de la misma manera cuando empezamos a entrenarnos, ni las relaciones ni las negociaciones, porque todo va a ser diferente en la medida que nosotros practiquemos o entrenemos esta gestión emocional. Ayuda a desarrollar profesionalmente, conociendo las debilidades y las fortalezas y encontrando la forma de potenciarlas, de potenciar los propios talentos. Y ahí hablamos también de la importancia de conocer qué talentos tenemos. Dios nos dio dones y talentos que tenemos no solamente que conocerlos, sino además ponerlos a servicio de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Y evitar las distracciones emocionales innecesarias, mejorando la claridad del pensamiento, lo cual permite resolver conflictos y mejorar la toma de decisiones. Como recomendaciones. Primero, reflexiona sobre cómo está tu lenguaje interno. Nosotros, todo lo que nos decimos, nuestro cerebro lo cree. Si nosotros tenemos un lenguaje, vamos a sentir bien y nuestro cerebro va a creérselo. Si nosotros tenemos un lenguaje negativo con nosotros mismos y estamos constantemente repitiéndonos que no podemos, repitiéndonos que no estamos preparados, que no tenemos las facultades para hacer esto o aquello, nuestro cerebro también se lo va a creer. Acuérdense lo importante de hacer las declaraciones en estos momentos en que se presenten estos pensamientos que finalmente van a jugar con nuestra tranquilidad.
Identificar las fortalezas y las debilidades, porque en la medida que las identifiquemos, podemos utilizar esas fortalezas a nuestro favor y sacar el mejor provecho, y podemos mejorar nuestras debilidades. Reconocer las emociones, como le dije, recuerden que tenemos que identificarlas, después reconocerlas y después gestionarlas. Reconoce y cuestiona tus pensamientos, positivos y negativos. De eso consiste este entrenamiento emocional. Poder cuestionarnos tanto lo que pensamos como lo que sentimos. Si en el momento en que nosotros se produce una emoción, la emoción tiene una duración muy corta, de segundos, aproximadamente 90 segundos, entonces nosotros en ese momento vamos a identificar esa emoción. Le vamos a poner nombre a la emoción. La vamos a reconocer en nosotros y después vamos a pensar qué vamos a hacer en relación a eso que estamos sintiendo. Después, utiliza estrategias para regular estas emociones desagradables. Vale la pena acotar acá que no existen emociones buenas y malas, existen emociones agradables y emociones desagradables. La primera opción que tenemos, que es la más inmediata, es la respiración. ¿Qué les recomiendo? Que apenas ustedes sientan una emoción desagradable, ustedes se conecten con su respiración. Por lo menos 5 respiraciones cortas. ¿Por qué? Porque se va a oxigenar el cerebro y esa emoción va a pasar. Hay muchas técnicas de respiración, pero claro, de manera natural es el recurso más inmediato que tenemos. Luego tenemos la meditación en la palabra. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos todas las instrucciones ya claras. Lo que tenemos es que ponerlas en práctica en estos momentos. Y otra de las maneras es hacer ejercicios físicos, hacer deporte, porque eso ayuda a liberar el estrés. Se produce o se secretan hormonas que nos van a hacer sentir bien. La siguiente puede ser la práctica de la escucha activa. Poder escuchar más allá de lo que dice el mensaje. No se trata de oír, sino de escuchar ese lenguaje no verbal que acompaña el mensaje. Presta atención a cómo actúas bajo situaciones de estrés. Esto para poder cambiar el comportamiento, como les decía antes, si tenemos un patrón que siempre se repite ante un pensamiento, porque claro, se produce el pensamiento, pero hay cosas que lo gatillan, digamos. Entonces, si yo tengo una situación y se presenta este pensamiento, yo inmediatamente me lo cuestiono y digo, ya, si esto me produjo esto, me sentí de esta manera y yo actué la vez pasada de esta manera, yo ahora lo voy a hacer diferente. Comunicar tus emociones de manera efectiva, como les decía hace un momento, tener esa amplitud en el vocabulario para darle nombre a esa emoción y poder expresarla. Y pedir ayuda si lo necesitas. Acá para terminar, les voy a dejar 2 versículos que resumen, digamos, de manera muy, muy clara parte de lo que hemos visto hoy en esta presentación. Y dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas gracias. Espero que pongan en práctica todo esto.
Tiene que dejar de compartir pantalla, mi hermana. Sí, ahí voy. Ya voy a salir de aquí. Listo. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me ves? Sí, ahora sí. Bueno, ahora si tienen alguna pregunta, quieren hacerme algún comentario y vamos a ver cómo les fue con los ejercicios a ustedes. Si quieren, primero vamos a ver los ejercicios y después pasamos a las preguntas. Ya. En la primera era ¿qué emociones conoces? Si alguien copió alguna de las 6 o más de las 6, me pueden levantar la mano si quieren hacer algún comentario. Hermana Lisitka, Dígame. Lo quería escucho, hermano. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Quería más que nada hacer una consulta respecto a una de las emociones o conceptos, se puede decir, Sí. para saber desde la perspectiva más psicológica la diferencia Ya. entre el miedo y el temor. Mira, como emoción básica existe el miedo. El temor está como una emoción secundaria. Es como derivada, digamos. Ahora, yo no te puedo dar psicológicamente la diferencia en sí porque no lo manejo. Pero sé que como emoción básica está el miedo. Ok, hermana, gracias. ¿Alguien más? Bueno, lo importante es que ustedes... Ajá. Dígame, hermana. Bendiciones, hermana Lisiuska. Gracias por su Bendiciones. presentación. Ha sido muy útil para todos. Quería hacerle una pregunta, pero como ahorita estamos con la actividad, mejor después o ahora. ¿Se puede? Ya, igual no importa. Si quieres ve haciendo la pregunta, después continuamos con el ejercicio. Ok, perfecto. Quería saber qué libro podrías recomendar para trabajar mucho lo de la inteligencia emocional, Mira, ya sea a forma personal o para emprendimiento. ¿Algún buen claro, libro? mira, yo, digamos, libros hay muchos. Yo aprendí, digamos, con Goleman, porque cuando yo estudiaba era, digamos, el padre de la inteligencia emocional en ese momento. Ahorita igual hay otros estudios que han hecho más recientes, no sé, 2000. De hecho, él hace poco escribió otro libro porque tiene como uno de inteligencia emocional en el área educativa, tiene otro de inteligencia emocional para como empresarios. No es específicamente para emprendimiento, pero es como en esa área. Entonces, realmente para recomendarte, yo me manejo como con Goleman, pero sí hay muchísimos, te puedo dar igual algunos títulos que tengo como para que después los revisen. O sea, le puedo pasar por el grupo la información como detallada de los libros para que
para que los revise. Sí, hay uno que a mí en particular me encanta, que es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Cosa buena, sí. Eso es se lo recomiendo, es buenísimo, porque habla de el lenguaje que nosotros día a día usamos con nuestro cuerpo, que es justamente lo que tú estás explicando, hay que evitar el no puedo, el no, el voy a fracasar, creo que me va a ir mal. Entonces, ese es un muy buen libro también, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Pues bueno. Me gusta mucho, pero no sé. Ese es de la Gracias. española. Sí, está en Sí. español. Gracias a ti. Ya, entonces, la segunda pregunta era ¿cómo te sientes? Entonces me gustaría saber si alguien cuando respondió a esa pregunta lo hizo desde alguna de las emociones que vimos o lo hizo desde otra, lo respondió desde otra perspectiva. Esa es la pregunta. Susana levantó la mano. Hermana. Yo puse, me siento con muchos sueños y anhelos. Perfecto. Bueno, fíjense que ella ahí está respondiendo, no está respondiendo con una emoción, está respondiendo con una emoción, pero no con las emociones que vimos. ¿Sí? Con esperanza. Exacto, pero no es una de las emociones, viene siendo una emoción secundaria. Lo que quería que vieran es hasta qué punto nosotros podemos referirnos a las emociones a medida que conocemos más de ellas, tenemos más vocabulario emocional. ¿Alguien más que haya contestado diferente con respecto a las emociones? A las emociones básicas me refiero. ¿Por qué nadie más contesta? Hermana, Sí. cuando hablamos de frustración o un tipo de bloqueo yo creo que por la incertidumbre, Sí. eso estaríamos también hablando de unas emociones secundarias. Secundaria. Sí. Sí, ¿qué pasa con la frustración? La frustración normalmente está relacionada al miedo porque nosotros en nuestra comodidad estamos en nuestra zona de confort y el hecho de salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y esta incertidumbre que nos da salir de nuestra forma de confort, estamos esperando un resultado. Cuando ese resultado no es como nosotros creemos, finalmente caemos en frustración. Entonces, es una emoción secundaria igual. Ok, muchas gracias. Por nada, hermano. ¿Alguien más? Dani. Y en las fortalezas y debilidades, en la número 3, la pregunta es la siguiente. ¿Pudieron identificar rápidamente 3 debilidades y 3 fortalezas? ¿A quién le costó? Las fortalezas. ¿Te Buena costó memoria. ¿Cómo? Buena memoria. Claro, es una fortaleza. Mucho ánimo. Uh-huh. Y soy dinámico. Muy bien. ¿Y en las debilidades las pudiste reconocer? Sí, mi debilidad es comunicación social. Soy ingenuo y soy muy confiado y arriesgado.
Pero bueno, eso de arriesgado es relativo, hay que verlo desde qué punto, porque igualmente puede ser una fortaleza. Habría que verlo de dónde proviene esa inseguridad, pero puede ser una fortaleza igual, ser arriesgado. ¿Alguien más que quiera compartir? Gracias, hermano. Nada. Hermana. ¿Quién es? Que no lo puedo identificar por aquí. Antonio, que venía manejando. Ah, Antonio, hermano. Ya, Sí. ya dejó de manejar, ya. Mire, sí, estoy en mi casa. Ahora ya sí. llegué a casa. Bueno, yo puse en la fortaleza que soy responsable, hago bien las cosas y pongo seriedad en hacer lo que me gusta hacer. Muy bien. ¿Y en las debilidades? El miedo, me da miedo. Inseguridad, no sé si inseguridad y miedo es lo mismo o parecido, y también miedo al fracaso. Claro, el miedo es la emoción básica y la inseguridad se va a derivar de esa básica que es el miedo. Pero digamos, el núcleo central es el mismo miedo. Pero entonces el ejercicio es ese, que ustedes puedan identificar cuáles son los miedos, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas y empezar a trabajar en esas debilidades para transformarlas y sacarle provecho a las fortalezas que tienen. Igual en el emprendimiento, el emprendimiento no es otra cosa que el reflejo de nosotros mismos. Entonces esas mismas fortalezas se van a ver reflejadas en el emprendimiento y nos va a jugar una mala pasada, digamos, ese miedo, si lo vemos desde la debilidad que nos produce. Entonces, un poco conocer de nuestras debilidades y nuestras fortalezas para poder mejorarlas, las debilidades, y poder ver un mejor resultado en nuestros emprendimientos, pudiendo gestionar también nuestras habilidades emocionales. ¿Alguien más quiere compartir? Hermana Alexiuska, una consulta, pero no quiero ser imprudente, creo que alguien había levantado la mano antes, ¿o no? ¿Dani? Es que yo aquí no tengo como mucha... A Cristóbal, no sé si levantó la mano antes. No, pero era una pregunta, así que dale más a Cristóbal, no era relacionada a las preguntas de hermano, sino era otro tipo de pregunta. Ya. Claro, aquí te quiero hacer una consulta, hermana. Mira, el ser directo en tus emociones, ¿se puede tomar? ¿Dónde está el límite si se va más para el lado negativo o positivo, como fortaleza o debilidad? Me explico. Todos dicen empatía, pero el expresar tus sentimientos, decir literalmente, ¿sabes qué? No me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto, tratando de decirlo de una manera lo más empático posible. Hasta que cierto punto se puede considerar una fortaleza o debilidad. Lo digo a nivel laboral, emprendimiento, y hasta social. Porque dependiendo mucho de la persona que lo reciba, a veces te lo agradece, otra vez no sé, se ofende. Entonces ahí quisiera que me puedas ayudar con esa consulta. Claro, fíjate algo. Si nosotros en las relaciones, digamos, a nivel general, como dices tú, lo hacemos de una manera asertiva, la comunicación de esas emociones, yo las voy a hacer de una manera asertiva. Me voy a enfocar en la situación, no en la persona. El error que cometemos es que yo estoy molesta, estoy enojada, ¿verdad? Supongamos, para poner un ejemplo más. Y yo estoy discutiendo, estoy en una discusión con alguien y yo normalmente le digo, porque tú me hiciste esto, o porque tú dijiste esto, o porque tú. Entonces estás yendo directamente a la persona y eso es lo que hace que se produzca la reactividad de la otra persona. Si yo me enfoco en el mensaje y te digo, yo me siento, por ponerte un ejemplo, yo me sentí avergonzada
cuando en esta situación tú dijiste tal cosa, porque me hiciste sentir avergonzada. ¿Ves? El peso yo lo estoy poniendo en la emoción y en la situación, no lo estoy poniendo en ti, no es algo personal contra ti lo que yo estoy discutiendo. ¿Sí me explico? Y ese es el error o esa es la línea. Y por eso tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras, porque no es nada más lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, normalmente pasa eso, que cuando nosotros expresamos nuestras emociones, no vamos a la situación en específico, sino que vamos, ni le ponemos el peso a la emoción, sino vamos como no sabemos expresar esa emoción, finalmente la otra persona de manera reactiva va a contestar o se va a sentir afectada, porque muchas veces ni siquiera responde la otra persona. A lo mejor yo estoy discutiendo contigo y tú me hiciste sentir avergonzada y yo simple y llanamente no te voy a responder. Y me voy a quedar reprimiendo mi emoción. Claro. O al contrario, te quedas tú reprimiendo tu emoción porque dices, no le voy a decir nada para que, no sé, para que no haya consecuencias, por ejemplo. A veces estamos a nivel laboral y dices, mejor me quedo callado porque si esto va a traer consecuencias. Y a lo mejor si tú lo dices de la manera correcta, y esa es la asertividad, utilizar las palabras correctas en el momento correcto, en el momento oportuno, y lo dices de la mejor manera, pues finalmente se llega a lo mejor a una conciliación y no pasa nada. Entonces, ni tú reprimes tu emoción ni la otra persona tampoco, porque finalmente ahí existe la empatía. Tú vas a respetar eso que te está diciendo el otro acerca de su emoción como viceversa. No sé si te aclaré el punto. Sí, no, está súper claro. El tema es que a veces uno expresa una opinión sin tener un sentimiento ni a favor ni en contra. Me pasa, a veces uno es como más ingeniero, más analítico, uno dice una verdad, pero sin estar enojado ni molesto con tal persona, sino que uno dice, me parece que eso no está correcto. Entonces ahí es donde cuesta de repente tratar de decirlo con la mejor sonrisa al mundo, porque hay como que Claro, disfrazarlo. Siento que hay que como disfrazarlo un poquito. claro, ¿cachai? Como- hay otro asunto, que es cómo lo toma la otra persona. Pero tú estás si tú estás siendo consciente de que esa emoción que tú estás que estás sintiendo, la estás demostrando, la estás expresando de la mejor manera posible y sin intención de hacerle daño al otro, sino simplemente de proteger y de hacer ver tu punto de vista, entonces ya el problema es de la otra persona, cómo recibe la información. Claro. Pero de lado y lado yo creo que lo importante es poder de manera adecuada o de manera asertiva poder expresar lo que nosotros estamos sintiendo. Lo que pasa es que no tenemos cultura de eso, no nos enseñan a eso. Mientras, así como el dicho, no sé si acá en Chile lo dicen, pero en mi país sí, dicen así como calladito te ves más bonito. Entonces nos educan así. Mientras tú te quedas calladito no pasa nada. Y resulta que finalmente nosotros, claro, tenemos que tener también cuidado como lo decimos, porque es parte de esta empatía, pero no pasar a llevar al otro, respetar el punto de vista de las otras personas, no todos estamos en las mismas situaciones a responder adecuadamente, pero eso se trabaja, eso es simple entrenamiento. No estamos exentos tampoco, a veces hay situaciones que nos desbordan, que finalmente no podemos controlarlo y después decimos, oh, no debía haber dicho esto, ¿a cuánto no nos ha pasado? Pero es eso, es como irlo entrenando. Lo importante es que nosotros en el momento reconozcamos la emoción y la identifiquemos, le ponemos nombre y la reconocemos. Sí, me sentí así. A lo mejor al principio va a ser complicado esto de la gestión, de cómo voy a responder ante esto, pero se empieza por reconocerla, por identificarla y reconocerla. Muchas gracias, hermana. Por nada, hermano. ¿Alguien más que quiera compartir? Hermana Luz, ¿Quién es? ¿me escucha?
¿Sí? Mi nombre es Josué. Mi nombre es Josué. Bueno, Hermano Josué, ahora sí lo veo. con respecto al tema que se estaba hablando recién, también es bueno, yo, por ejemplo, voy a usar mi autorreferencia, en cuanto a las emociones muchas veces nos juegan en contra, en el sentido de que, como decía usted, llegamos y hablamos, no. Y algo que a mí que me sirvió mucho, fui a expresar mi experiencia más que nada como ayuda también para aquellos hermanos que pueda estar pasando lo mismo, porque a veces uno comete el error de soltar muchas veces las emociones. Pero hay un tip que, por ejemplo, a mi hijo, cuando fuimos a la fonoaudióloga, que se llama, hay 3 pasos que se llama el pensar, analizar y hablar. Entonces, muchas veces nosotros debemos usar esos tips para poder entender la situación en la que estamos pasando, quizás con un trabajador o quizás con un proveedor o como emprendedores. Estamos sumidos muchas veces en mucha presión, en la cual no sabemos canalizarla de una forma efectiva o no sabemos canalizar esa emoción, porque llegamos muchas veces y eso también deriva en problemas familiares, en problemas matrimoniales o con la misma pareja. Entonces muchas veces llegamos y actuamos en la emoción. Y algo que a mí me enseñó, bueno, algo que he ido aprendiendo en este tiempo, es sobre el fruto del espíritu, la templanza. La templanza es algo, es un fruto del espíritu tan importante para el emprendedor, para el cristiano emprendedor, que es como es una cualidad que induce a usar las cosas con moderación. Debemos muchas veces guardarnos esa emoción o canalizarla de forma de pedirle al Señor la ayuda correcta para el momento correcto, porque a veces en la euforia llegamos y la decimos, pero muchas veces eso también daña. Muchas veces decimos, es que yo dije la verdad, y la verdad no es, sin misericordia, la verdad a veces duele para la otra persona. No, y que a veces esa verdad es desde el ego. Entonces no es una verdad, es el ego respondiendo. Exacto, entonces muchas veces eso nos juega en contra, en vez de ser algo a favor, nos juega en contra, porque al final quedamos nosotros o queda la otra persona, queda con un herido o bien quedamos nosotros como con la frustración. Sí, claro, porque eso como usted dice, si actuamos desde la emoción, por eso es que no se recomienda actuar desde la emoción. Hay que reconocer la emoción, como usted dice, analizar, pensar antes de hablar. Sí, exacto. Es un tip que a mí me ha enseñado mucho porque mi hijo me lo enseñó cuando estábamos porque él tiene TEA. Entonces, algo que cuando nos hicieron pensar, analizar y hablar. O sea, primero respira, analiza y después habla. Ordena tu idea, ordena tus emociones y después entrega esa palabra o algo, lo que vaya a dirigir. Exactamente. Muchas gracias, hermano, por compartir con nosotros su experiencia.